muchas de las personas nos gusta tener el control. Bueno, de que es soltar el control para Dios. no preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué, Dios, está sucediendo esto? ¿Qué quieres que yo aprenda con esto? Tú tienes un plan, pero finalmente el que dirige, el que orquesta y el que da la última palabra es Dios. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio, el episodio número 7 de su podcast Vivimos por Fe. Estamos muy felices, estamos muy contentos, una semana más, un día más. Gloria a Dios, que cada vez sus promesas son eternas, son buenas, son palpables, porque todo lo que Dios hace, todo es bueno. Aquí a mi derecha quiero saludar a mi esposa, la dueña de mis quincenas, la mujer más hermosa del mundo. Poco no es hermosa. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contenta de estar en este nuevo episodio. Renovados, frescos y muy listos para compartirles algo que nos hemos estado trabajando nosotros y sabemos que les va a ayudar también mucho a ustedes. Sí, si se pueden dar cuenta, este es el segundo episodio en el que Ian, el enano, no está. Anda de gira artística, anda ocupado con ciertas cuestiones, pero bueno, nos dio oportunidad de que sigamos con este proyecto. Ian también está siendo muy bendecido y está haciendo muchísimas cosas, entonces igual, déjenle ahí en los comentarios buenas vibras para el buen Ian. Y pues nada, ¿te parece si empezamos? Claro que sí. Traemos un tema, es un tema que tú lo elegiste, o sea, tú lo sacaste a relucir y me pareció que fue algo bastante bien y embona bastante con cómo soy yo. El tema, ¿quieres decir el nombre tú? Y el tema de hoy es cómo soltar el control y confiar más en Dios, porque definitivamente a muchas de las personas nos gusta tener el control. Creo que nos pasa a todos, nos pasa en muchas áreas de nuestras vidas y pues bueno, hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Creo que todos necesitamos entender y creo que todos necesitamos así como tenerlo muy en la cabeza, que necesitamos aprender a soltar. Por ejemplo, en mi caso, y esto es real, es honesto, yo soy como una persona demasiado perfeccionista y me encanta tener como todo el control siempre en un mismo lugar. Entonces, para mí es como muy, o siempre ha sido muy difícil como a lo largo del tiempo, a lo largo del pasar de mi vida, el poder como aprender a soltar y más allá también como aprender a que no nada más es como soltarlo y decir, ah, se murió, sino realmente confiar con una convicción y un corazón súper dispuesto y súper humilde de que es soltar el control para Dios. Sí, así es, porque pues la mayoría de nosotros tendemos a querer tener todo en control, ¿no? Bueno, hoy voy a planear mi día y voy a hacer primero esto y después lo otro y empezamos a hacer nuestra agenda y de repente pues Dios nos mueve las cosas, ¿no? A veces no entendemos el porqué de las situaciones y algo que siempre he tenido en mi mente desde que estaba muy pequeña. No recuerdo si me lo enseñó mi mamá o mi papá, o los dos, pero siempre me decían, no preguntes por qué, sino para qué. ¿Para qué, Dios, está sucediendo esto? ¿Qué quieres que yo aprenda con esto? Entonces creo que es muy importante este tema. Es un tema muy amplio, pero bueno, vamos a resumirlo en 3 puntos claves que nos han funcionado y nos están funcionando a nosotros y queremos compartirlos con ustedes. Fíjate, esto que estás diciendo empata muy bien. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Prácticamente es, tú tienes un plan, pero finalmente el que dirige, el que orquesta y el que da la última palabra es Dios. ¿Cómo es este dicho que se dice, cuéntale a Dios tus planes y él se reirá, algo así, ¿no? No sé. No lo conozco. X, pero X. Pero sí, o sea, es como que a final de cuentas,
este proverbio, este versículo es súper, súper claro, donde sabes que al final de cuentas las cosas, eh, eh, Dios tiene el control y no, por más que brinques, por más que patalees, por más que hagas berrinche, pues al final de cuentas no está en tu jurisdicción, pues. Hay una frase que una vez vimos tú y yo en una película que decía, haz tú lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Sí, Entonces, y dentro de lo imposible sigue siendo, perdón, el plan maestro y el control maestro de Dios. sí, sí, así es. Ay, ahorita me estaba recordando uno de los testimonios de personas que vivieron ese de las Torres Gemelas. Ok, Entonces ellos contaban, ciertas personas contaban de si yo me hubiera salido un minuto antes de mi casa, hubiera llegado en ese momento, a ese momento y hubiera sido parte de la tragedia. Ese momento, a lo mejor fueron 1 o 2 minutos, bueno, hicieron el cambio. Entonces, muchas veces Dios trabaja de esa manera, o sea, y no sabemos si en cada segundo que pasa, que a veces cuando salimos tarde de casa o nos levantamos un poquito tarde o se pospone un evento o algo, no sabemos por qué Dios haya movido esos planes. Entonces, siempre tenemos que tener en mente que a final de cuentas Él va a dirigir nuestros pasos, como dice Proverbios. El hombre piensa su camino, pero Jehová endereza esos pasos. Entonces siempre tenemos que tener en mente ese proverbio y esa frase, ¿no? Que si no sucede algo es porque Dios tiene algo mejor o Dios me está cuidando de algo. con esto que estás diciendo, vamos a seguir hilando los temas y vamos a pasar a los puntos que mencionabas ahorita. Vamos a tratar de desmenuzarlos lo mejor posible. Esperemos de todo corazón que les sirvan tanto como a nosotros, que les sean de bendición tanto como a nosotros. Pero bueno, ok, primer punto, punto número 1. No puedes con todo y realmente no tienes que poder. O sea, esto es como el epítome de entender el accionar de Dios. Eh, la pregunta es como súper directa. ¿Qué pasa cuando no soltamos el control? Muchas veces, bueno, creo que la mayoría del tiempo nos pasa que empezamos a tener ansiedad, empezamos a tener estrés, empezamos a frustrarnos, lo que decías tú de empezar a enojarnos, a tener ira, nuestras emociones están arriba y abajo, ¿no? Y eso pues nos pasa a todos. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo lo que sucede en el trabajo, con nuestras finanzas, con nuestros hijos, pero la verdad es que hay cosas que solamente Dios puede manejar. Fíjate, ahorita que mencionaste esto, me acordé de nuestra última mudanza de casa. Para dar así como un contexto, nosotros, Dios nos dio una promesa y la promesa fue súper, súper, o sea, literalmente fue una señal Específico. súper específica. Y yo me acuerdo que literalmente la mudanza se pospuso como 3 días. Y como quiera siento que el tercer día la superforcé, o sea, yo le hablé al señor este de la mudanza y es, ya, por favor, ven. Eh, este, cuando llegamos aquí a la casa, como yo presioné todo, humedad y al final de cuentas después, la casa no estaba lista en ciertas cuestiones que había metido el agua y como se había movido el calendario, tenemos que hacer varias cosas como de trabajo, todo se nos movió y al final de cuentas, creo yo que ahora en perspectiva, lo que debí de haber hecho en su momento era tan sencillo como hablar, hacer 2, 3 llamadas y posponer todo 1, 2, 3 semanas, no hubiera pasado realmente nada, pero ese sentido de control acabó dándome una lección que al final de cuentas es algo lindo, porque fue una experiencia más que podemos contarle a rato a los hijos y a los nietos, pero pudo haber sido diferente. Sí, y es que pasó que nos casamos y no recuerdo si la graduación de nuestro hijo fue antes o después. No antes, Fue fue antes. antes y luego después El examen de la prepa. el examen de la preparatoria y luego el cambio de casa y terminar ajustes de la boda
y ver temas de, pues no teníamos un lugar donde íbamos a vivir, entonces haz de cuenta que muchas cosas se nos juntaron y pues bueno, a veces te afanas tanto en todas las situaciones que vives y digo, estamos contando algo muy light, muy que tal vez no te puede afectar tanto. Hay situaciones muy complicadas y difíciles que podemos mencionar en las que donde te frustras, pero aún en esas cosas que no son tan graves, nos frustramos y decimos, Dios, ¿por qué no me está saliendo esto? Cuando Dios está diciendo, a ver, calma, o sea, yo tengo el control de las cosas y así como dice la Biblia, o sea, pon todos tus planes en sus manos y las cosas van a tener éxito. Entonces, a veces nos afanamos tanto en querer ser como Dios y decir, no, hazte para allá, Dios, yo tengo el control y yo voy a hacer las cosas, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a frustrar y bueno, así como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es en nuestras fuerzas, sino en Dios. Lo que me estabas contando ahorita, se me vino a la mente antes de grabar, que me estabas contando lo de, o sea, digo, dilo así tal cual, lo de Génesis 22, de Abraham. Sí, bueno, ese es un buen ejemplo de cómo uno tiene que confiar, que podemos usar la palabra fe, tener fe. Eh, en Génesis 22, ahí la mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan saben de qué hablo. Hablo de la historia de Abraham, cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, a Isaac, algo que parece pues imposible, ¿no? Imagínate que Dios te pida, oye, como es algo como ilógico, ¿no? Y la mayoría de las cosas que vienen de parte de Dios suenan como algo locas. Y más sin embargo, Abraham fue obediente y él confió, o sea, él tuvo fe que Dios iba a hacer algo. No sabía qué, pero él iba a hacer algo, ¿no? Entonces, él no entiende el plan, pero confía y obedece y deja la situación en manos de Dios. Y justo antes de que Abraham sacrificara, hiciera ese sacrificio, Dios detiene la acción que iba a hacer él y bueno, pues él provee un carnero para, en lugar de Isaac y todo, ¿no? ¿Cuál es la lección? A veces Dios nos pide dar pasos de fe, pasos que parecen difíciles Ujú. o incomprensibles, pero soltar el control es eso, ¿no? Claro. Confiar plenamente en que Él tiene un mejor plan que nosotros y que en algún momento Él nos los va a revelar. O Claro. sea, es impresionante cómo Abraham fue obediente con su único hijo que había tardado tantos años en poderlo tener, en desearlo tanto, imagínate tantos años desear algo y luego Dios te lo da y luego te dice, entrégamelo. Claro. Y aún así él fue obediente y dijo, ok, va, aquí está. Y por su obediencia, él fue un padre de multitudes y aún en nuestros tiempos se sigue hablando de esa enorme ejemplo de fe, ¿no? Como muchas veces tenemos tanto miedo de soltarle esos planes a Dios y decir, ok, bueno, tú hazlo, ¿verdad? Y tenemos tanto miedo y pecamos en no confiar, en decir, no, no creo que Dios vaya a poder hacer esto, ¿no? No creo que vayas a ver una decisión mejor, ¿no? Claro. Pero así como Él, tenemos que nosotros aprender a soltar las cosas y entregárselas a Dios y decir, bueno, voy a ser obediente, Dios, aquí está, y lo que sigue tú me lo vas a decir. Claro, de nuevo digo, nosotros todo lo que estamos diciendo es los ejemplos que acabamos de poner, es como algo muy superfluo, o sea, lo entendemos perfectamente. Sabemos que hemos sido muy bendecidos y gracias a Dios tenemos un ejemplo pequeñito para poner como en detonación, si lo queremos ver de esta forma, pues este tema. Existen muchas personas que pueden estar pasando por cosas que no quiero ni imaginármelo, cosas mucho más difíciles. Y si tú eres una de esas personas que estás escuchando este mensaje, el camino parece difícil, la obediencia es difícil, el soltar es difícil, pero te prometemos que la verdad es que la recompensa lo va a hacer. Y si la recompensa al final de cuentas
no es el desenlace de la historia como tú lo esperabas, no significa que Dios falló, no significa que Dios te dio la espalda, no significa que algo está mal. Debemos aprender a entender que soltar el control también significa aprender a aceptar con todos los de la ley que la lección que venga de parte de Dios en ese momento es la mejor, independientemente de que para nosotros sea lo mejor o sea lo peor, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, te exhortamos a que tengas mucha fe y todo va a estar bien. Punto número 2. La paz llega cuando entregamos el control a Dios. Confiar en Dios no significa literalmente me voy a sentar y me voy a cruzar de brazos. Yo recuerdo que mi abuela, Chela, en paz descanse, eh, hacía o lo contaba como a modo como de broma. Decía, es que no se trata de que pobrecito, pobrecito, me voy a sentar y Dios, 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 dame, 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 dame. Y sentado y cruzado de brazos las cosas van a llegar. No se trata de eso. Creo que esto también puede hilar un poquito con el tema de entender que el control es absoluto y que no hay nada más que puedes hacer. Y cuando tú sueltas y de verdad confías con fe y determinación en que el control lo tiene Dios y entiendes que tú de tu lado estás haciendo lo correcto y lo posiblemente, físicamente posible, creo que la paz llega. Sí, así es. Definitivamente confiar en Él no es quedarse sin hacer nada, es hacer tu parte y dejar que Dios haga la parte la imposible, ¿no? Lo que nosotros no podemos percibir o lo que no podemos ver. Y bueno, y confiar y ser obedientes en que la decisión que estoy tomando es la correcta y voy a confiar en que el resultado que Dios tiene para esa situación va a ser su voluntad, que es, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Pero es parte de, ¿no? El aceptar la voluntad de Dios. A veces las cosas no van a, como tú dices, no vamos a tener el resultado a veces Claro. que queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Abraham tardó muchísimos años para él poder ver esa promesa y él, tal vez sus próximas generaciones pudieron ser testigos de lo que Dios le había prometido. A lo mejor él ya no alcanzó a ver tantas cosas, pero él fue obediente y hizo su parte y Dios hizo lo que le correspondía, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo. La paz llega cuando nosotros soltamos el control y muchas veces tenemos esa duda de decir, estoy tomando la decisión correcta, o sea, ¿cómo sé que estoy haciendo lo correcto, no? Bueno, precisamente es eso, cuando Dios te da esa paz en tu corazón, ahí entiendes que, bueno, ok, Señor, siento paz en lo que voy a decidir, entonces lo voy a hacer. Y a veces, cuando tienes esa duda de, ay, no sé si es bueno, mejor ora o entrégaselo a Dios y que Él te ayude a tomar esa decisión, ¿no? De sentir esa paz en tu corazón. Filipenses 4 del 6 al 7, ahorita se me estaba viendo a la mente, más o menos dice así, a lo mejor parafraseando, ¿no? No estés afanoso, Dios va a cuidar tu corazón, literalmente. O sea, la paz va a llegar cuando entiendes que tienes que soltar el control. Ahorita me estoy acordando de una cosa súper rápido. Cuando yo estaba pequeño, otras generaciones, otros tiempos, mi mamá usaba de repente cuando me portaba mal, usaba de repente cuando llegue tu papá vas a ver. Mm. Y, y obviamente, no sé, yo tendría, no sé, 27 años, nada, no es cierto. Yo tendría, yo tendría como unos 6, yo creo, más o menos. Y obviamente es como, al momento de que decía eso, es como, híjole, soy niño muerto, mi papá me va a regañar y le voy a fallar a mi papá, bla, 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 bla. Pero yo me acuerdo que cuando, conforme iba creciendo, algún día me tocó entender en mi mente pequeña decir, me van a regañar. Punto. O sea, a lo mejor ahorita lo veo en una perspectiva diferente, pero en aquel entonces no tenía el control. Entonces híjole, sorry, papá, pues aquí estoy. Digo, a lo mejor no tenía la madurez como para enfrentarlo y decir, pasó esto, pero era como decir,
pues ya, o sea, las nalgadas ya me las gané, pase lo que pase, entonces date, ¿no? Creo que va como una parte de aprender a soltar y de aprender a decir, no tengo el control yo. Lo bueno, bueno vendrá por Dios, lo malo que para mí sea en la infinita sabiduría de Dios, será algo bueno en algún momento de la vida y entenderé la lección. Entonces, no me compete y no soy quien para estresarme. Ojo, duele, es súper claro. Eh, eh, el hecho de que yo esté parado aquí diciendo esto no significa que en algún momento de la vida no me he estresado, no me he enojado, no he llorado, por supuesto. Pero si entiendes que el común denominador es como la paz que da Dios cuando sueltas el control de las cosas, vas a entender que no hay de otra. Y si en dado caso no estás pudiendo sortear esa paz es porque tú estás tomando demasiado control. Me acordé ahorita la historia de Pedro. Creo que es una historia como muy alusiva que todo el mundo conoce, ¿no? Pedro está, lo voy a así parafrasear rápido. Pedro está arriba de una barca. De repente se aparece Dios Jesús, se aparece en medio del agua caminando sobre el agua, se asusta y piensa que es un fantasma, lo que sea. Entonces Pedro le dice, Señor, no, yo me quiero imaginar que fue como la emoción, como te voy a probar para ver si dices la verdad y como una mezcla de tantas cosas, ¿no? Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua y hazme llegar al punto donde estás tú. Y Jesús le dice, hermano mío, ven, aquí estoy, literalmente. Pero se baja de la barca, da un par de pasos y todo súper bien. O sea, Pedro maravillado, pero la misma Biblia cuenta que en ese momento había una tormenta muy grande. Pedro se afana, se preocupa, se asusta y se empieza a hundir. Entonces el otro despavorido, Señor, ayúdame. Jesús llega, le extiende la mano, lo toma y antes de subirlo a la barca le dice, en pocas palabras, hombre de poca fe. Esto lo podemos desmenuzar en varias cosas. Primero que nada, me voy a ir al punto como central de la historia. Cuando en el momento Pedro le dice, hazme ir, y Jesús le dice, dale, para mí es una referencia súper clara que Jesús le está diciendo, si tú confías en mí y me das el control a mí, no te va a pasar nada, hermano, nada. Entonces, en ese momento, Pedro acepta el reto. Pedro empieza a tocar el agua y cuando Pedro empieza a tocar el agua, empieza a ver los frutos. Todo súper bien. Esos primeros 2, 3 pasos son maravillosos. Pero después, Pedro en su naturaleza de hombre, carne a final de cuentas, hace lo que todo el mundo hacemos, que es, híjole, me voy a hundir y la ola está muy fuerte y por acá está lloviendo y por acá hay un relámpago y me voy a ahogar y me voy a morir. O sea, lo que sé que ya pensaba en aquel momento el buen Peter. Y se empieza a hundir. Por un segundo, le tomó un solo segundo distraer la confianza plena en que Jesús, el Hijo de Dios, tenía el control y cuando él corta esa prioridad de soltar las cosas, pues empieza a hundirse, ¿no? ¿Qué es lo consiguiente que hace? Señor, ayúdame. No es nada congruente la frase de Señor, ayúdame con la previa de Señor, hazme ir, porque la naturaleza del humano está haciendo que se anteponga uno con otro, porque primero eres bien fregón y dices, sí, Yo voy. va, exacto, sí, va, adelante. Y luego después, cuando tú mismo dudas y cuando tú mismo provocas el problema, en ese mismo momento, ahora sí, ayúdame. Y hermano, si hubieras creído desde el principio, no estuvieras aquí, estuviéramos bien felices todos bailando sobre el agua. Jesús, en el problema más importante de Pedro, lo salva, nunca lo deja morir, nunca le da la espalda, nunca le dice, no, pues arréglate como tú puedas. Y cuando le toma la mano, previo a subirlo a la barca, le dice, hombre de poca fe. Entonces, es una cachetada perfecta con guante blanco, como diciendo, creyéndote, o sea, al momento de creer,
te demostré que podía, te demostré que debía de ser y te demostré lo que era. Y cuando dejaste de creer y dejaste de confiar y soltaste, las consecuencias llegaron por ti. Y al final de cuentas, Jesús pues llegó a salvar, lavar y arreglar todo el detalle que pues, Pedro había hecho. Y muchas veces en la vida cotidiana nos pasa eso, ¿no? Estamos muy confiados porque todo está saliendo perfecto. Le dijimos a Dios, Dios, yo quiero esto y vamos hacia eso, ¿no? Y todo va perfecto. Pero ya empieza a venir una situación de este lado, otra situación de este lado, un pero por acá, una pausa por allá, y empiezan así como esos distractores que hacen que te desenfoques de Jesús, de su mirada, de su promesa, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hundirnos con ansiedad, con depresión, con problemas, con infinidad de situaciones que nos pasan a todos cuando fijamos la mirada en los problemas y no en Jesús. Vemos los problemas demasiado grandes y vemos a Dios de esta manera, o sea, muy pequeño y decimos, no, yo voy a poder, yo puedo sola, yo puedo con todo y dejamos a Dios a un lado y eso provoca que nos empecemos a hundir. Entonces, eso también es un ejemplo muy bueno de cómo podemos, de cómo tenemos que soltar esa confianza en nosotros mismos y entregarle todo a Dios para que Él haga lo que tenga que hacer porque es la mejor decisión, o sea. Sí, y esto creo que embona o conecta perfectamente con el tercer y último punto. Suelta lo que no puedes cambiar y haz tu parte confiando en Dios. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Eh, si yo te dijera, vamos a establecer en puntos, vamos a poner como cuáles puntos o cuáles consejitos dentro de este tercer punto eh, daríamos para cómo aprender a soltar el control en la práctica, porque por lo que estamos diciendo está bien padre sentado aquí, pero ya a la mera hora a todo mundo nos va a pasar. A mí el punto así como que luego se me ocurre es orar. O sea, ora junto a tu familia, ora junto a tu esposa, ora junto a tu hijo, ora tú solo. 5 minutos. Orar no tiene que ser una exhibición elegante de muchas palabras. Eh, soy el menos indicado para decirlo, pero he aprendido sobre la marcha que la intención del corazón la entiende perfectamente Jesús, la entiende perfectamente Dios, con 1, 2, 3 o 100,000 palabras. Entonces es 5 minutos, date 5 minutos. No tienes de repente ganas de orar, pues es como cuando haces ejercicio y no tienes ganas de salir a correr. Si no te forzas, nada va a pasar. Sí, claro, es como una disciplina, ¿no? O sea, la oración es un punto clave de un cristiano, de una persona que quiere conocer a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios y orar pues yo creo que es como una segunda arma que uno tiene que tener para siempre saber qué es lo que quiere Dios hablarte, ¿no? Y otro ejemplo puede ser siempre estar recordando las promesas de Dios. En la Biblia hay infinidad de promesas. Toda la Biblia es una promesa para ti, para tu familia, para tu matrimonio, para tu trabajo, para tus hijos. O sea, nuestro pastor nos compartía algo muy bonito y es una frase que se me quedó muy grabada, que él dice, no hay atajos para llegar a Dios, no Ujú. hay atajos para cumplir el propósito de Dios. No es como que me voy a ir por acá para cortar camino, no, tienes que seguir esos pasos que Él ha instituido para nosotros como seres humanos, el conocerlo, el leer la palabra de Dios te va a llevar a conocer todas esas promesas que Él tiene para ti y que tu mente no te sabotee y decir, no, es que yo ya no voy a poder, yo estoy muy deprimido, estoy muy triste porque me hicieron, porque me dijeron, porque. Y empezamos a nuestra mente a decir puras palabras negativas que lo único que van a hacer es frustrarnos, ponernos tristes y decir, no, pues no, no, ¿para qué sigo si no voy a poder, no? Y la palabra de Dios es
son promesas que te van a hacer que seas fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy tu luz y tu salvación. Yo soy tu pastor. Nada te va a faltar conmigo. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu padre. Yo soy tu mejor amigo. Yo soy quien va a estar ahí en todo momento. Y, y cuando nosotros tenemos esa parte de orar y esa parte de leer todas esas promesas de Dios, el Espíritu Santo estará con nosotros en todo momento y va a haber ese fruto que es muy importante, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todas esas cualidades que no tiene una persona que se la pasa frustrada, que se la pasa triste, que se la pasa preocupada, enojada, deprimida. Entonces, la palabra de Dios, tenerla cerca de nosotros es muy importante. Tal vez a lo mejor con unos post-its los puedes poner ahí en el espejo de tu baño cuando te estás lavando los dientes, cuando te estás arreglando, en tu trabajo, en el refri, en un cuadro en la entrada de tu casa, no sé, o sea, ahí que Dios nos dé esa creatividad para poder tener su palabra siempre presente, no estar escuchando la Biblia. Ahorita hay tantas opciones para poder, si no puedes leer, bueno, estoy escuchando, puedo ver, o sea, hay muchas, muchas opciones que tenemos para tener la palabra de Dios presente y creo que ese es un punto muy bueno. Creo que es lo más importante, ¿no? El tener las promesas de Dios presentes en nuestra vida. Ok, otro que se me está ocurriendo ahorita, que es consecuente el primero. Eh, Cuando tú oras y tú abres tu corazón y abres, no sé si decirlo de una forma correcta, tus oídos espirituales, Ujú. la oración trae dirección, ¿ok? Si tú aprendes a escuchar esa dirección y aprendes en que la oración, aparte de dirección, trae revelación y tú sigues ese camino, pues creo que va a ser como súper fácil meterte en cualquier agua y pisar súper en firme, ¿no? El fin de semana que pasó, este fin de semana, eh, Dios fue súper claro, súper directo y me dijo, hermano, quita esto de aquí y vamos a darle para adelante. Y en su momento yo dije, híjole, no, pues sí, mira, lo creo que lo podemos hacer mañana y de hecho esto lo platiqué con ella. Creo que, mira, en 2 semanas o vamos poco a poquito y hasta que si ya tengo la respuesta y si ya tengo la opción, pues dale, no me queda más. Duele, claro, lo que sea va a estar mal. Menciono mucho la palabra dolor, pero no lo menciono de una forma catastrófica y una forma de una consecuencia como muy siniestra. No lo digo de esa forma, lo digo porque los cambios verdaderos del alma van a doler. Si te estás sacando de tu confort, va a doler. Es como el ejercicio. Empiezas a hacer ejercicio, si no duele, no está sirviendo. No digo, más o menos así. Pero bueno, creo que ya me extendí más. Sí, y el cuarto consejito que podemos darles también es aprender a decir, Señor, no entiendo qué está pasando, pero confío en ti, ¿no? Y yo sé, yo lo he vivido, los ejemplos y situaciones que les hemos contado son cosas muy, 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 pues, pequeñas o no tan catastróficas, pero hay situaciones, hemos vivido situaciones muy difíciles en las que Dios ha tratado muchas cosas con nosotros, Dios ha probado nuestra fe, nuestro corazón, eh, y, y definitivamente el decirle, Señor, no entiendo qué está pasando, pero yo confío en que tú tienes el control de las cosas, es aprender a soltarlo, es aprender a decir, va, Señor, yo confío en ti. Y ese proceso es muy difícil, es como ese desierto en el que vas caminando, tienes mucha sed y todo quieres en ese momento y luego de repente ya ves la luz y dices, no, no puedo creerlo, o sea, Dios me acaba de contestar y Dios te sorprende, o sea, Dios te recompensa esa obediencia, esa confianza, esa fe que tú pones en Él. Y yo sé que es algo muy difícil que podemos decidir en ese momento porque hay situaciones muy complicadas, pero cuando entregamos nuestro Isaac
a Dios, Él nos recompensa de una manera increíble, ¿no? Y Él siempre nos respalda, Él siempre protege a sus hijos y les da esa, esa bendición que ellos merecen. Ya para ir cerrando, como así como anécdota chistosa o como comentario así chusco, el día de hoy en la sala donde estamos grabando esto, todo lo que en su momento vimos como un inicio catastrófico, al final de cuentas, hoy está rindiendo frutos porque es un lugar súper cómodo, es un lugar donde la familia está increíble, es un lugar donde nos sentimos cobijados, es un lugar donde se respira el ambiente de Dios. El inicio del por qué llegamos a decidir estar en esta casa, la señal de Dios fue evidente como lo mencionamos, pero el por qué se movió y se adelantaron todos esos trámites fue porque inició con un cierre de un proceso, no quisiera como ahondar tanto, pero un cierre de un proceso que empezó siendo doloroso y catastrófico. Sí, sí, yo me acuerdo cuando decidimos que nos íbamos a casar, este, nosotros empezamos a hacer nuestros planes, ¿no? O sea, y digo nosotros porque no tomamos en cuenta a Dios en ese momento, y nosotros empezamos a decir, no, sí, esto y aquí y allá, y quiero tal día, y que en tal lugar, y bla, 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 y así, ¿no? Y de repente sucede algo que no esperábamos, que no estaba en nuestros planes, que nunca nos pasó por la mente que iba a suceder, que no era algo bueno, y detuvimos todo. O sea, detuvimos todo, no sé cuántos meses, fueron meses que tuvimos que pausar todo y estábamos como, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está pasando esto? Y no entendíamos la situación. Y cuando Dios nos abrió de nuevo las puertas para tener todo ese proceso y disfrutar el planear una boda, era porque Él tenía un plan mejor para nosotros, ¿no? Él tenía que fijarnos en un lugar específico, con personas específicas, en un lugar correcto, en un ambiente diferente, y fue un momento increíble. A pesar de que llovió en nuestra boda, nos la pasamos muy bien, estuvieron las personas que tenían que estar y lo más importante, ¿no? Dios nos bendijo con esa unión y fue algo muy especial para nosotros, pero pasamos un proceso difícil antes de que, que lo contamos a veces y bueno, yo ahorita no lo cuento ya como triste ni nada porque es algo que Dios nos ayudó mucho, pero así es, o sea, a veces Dios te pausa tus planes y te dice, a ver, espérate aquí tantito, yo necesito arreglar esto contigo para que tú puedas empezar a hacer esto, ¿no? Entonces, a veces Dios quiere cambiar nuestro carácter, quiere cambiar nuestra manera de pensar, quiere sanar nuestras heridas, porque a veces queremos empezar algo nuevo con heridas del pasado, con heridas de la infancia y no se puede, o sea, Dios siempre tiene lo ideal, Dios siempre tiene un plan perfecto para cada situación. La Biblia dice que no se cae una hoja del árbol sin que Él lo decida. Entonces, Él tiene cuidado total de nosotros. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios. Y suena fácil, es lo más difícil, pero es lo que nos va a acercar más a Dios y lo que nos va a hacer invencibles, lo que nos va a hacer atrevernos a hacer las cosas sin tener miedo. Amén, hermano. Pues bueno, para ir cerrando, o mejor dicho, para cerrar, ¿con qué te quedas, amor? Bueno, pues yo me quedo con soltar el control a Dios, no es rendirse, es confiar, porque cuando tú sueltas, Dios obra. Perfecto. Yo me quedo contundente. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Ni más ni menos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí. Les mandamos un abrazo súper afectuoso. Los queremos mucho a todos ustedes. Esto solamente es para que el mensaje llegue y a donde tenga que llegar, hasta el último rincón y listo. Sí, y si tienes algún comentario, algo que quieras agregar, que quieras compartirnos, o si te gustaría que oráramos por alguna situación que estés viviendo, lo puedes también mandarnos un mensajito
y digo, no pasa nada, ¿no? De entre todos podemos pedirle a Dios y que Él nos enseñe a confiar y que podamos ir desarrollando esa fe y esa confianza en Él. Perfecto. Pues bueno, gracias, los queremos mucho, les mandamos un abrazo. Chao. Bye.